El hombre se detuvo frente a la reja de la mansión con los zapatos rotos, la barba descuidada y una manta vieja sobre los hombros, mientras dentro se celebraba una fiesta millonaria en su honor. Nadie imaginaba que aquel mendigo era el dueño de todo lo que estaban a punto de perder. Antes de comenzar esta historia emocionante, comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo y deja tu like para seguir acompañándonos. Durante 60 años, Esteban Rivas había sido un nombre que abría puertas sin necesidad de tocar, un apellido que provocaba sonrisas falsas, apretones de mano ansiosos y silencios respetuosos en cualquier sala de juntas del país. Había construido su fortuna desde la nada, literalmente desde el polvo. Hijo de un obrero ferroviario y una costurera, creció en un barrio donde el lujo era tener comida caliente todos los días. A los 19 años llegó a la capital con una mochila gastada, unos pocos billetes doblados en el bolsillo y una obsesión clara: no volver jamás a depender de nadie. Durante décadas trabajó como si el cansancio no existiera. Dormía 4 horas, estudiaba de noche, aprendía de cada error y jamás olvidaba una humillación. Fundó su primera empresa en un local diminuto, con muebles prestados y una computadora que fallaba más de lo que funcionaba. 10 años después, ya no cabía en ese edificio. 20 años después, su grupo empresarial estaba en sectores que nadie podía tocar sin su aprobación: energía, construcción, tecnología, bienes raíces. Donde hubiera poder, había una firma con su apellido. Pero mientras su imperio crecía, su familia se transformaba en algo que Esteban prefería no mirar de frente. Su esposa Marina, elegante, distante, siempre impecable, se acostumbró demasiado rápido a no preguntar de dónde venía el dinero, solo a gastarlo. Sus hijos crecieron rodeados de choferes, colegios privados y viajes de lujo, pero lejos de él. Esteban siempre se prometía que más adelante tendría tiempo para estar presente. Más adelante nunca llegó. Con los años empezó a notar algo inquietante. Las llamadas de sus hijos solo llegaban cuando había un problema financiero. Las cenas familiares parecían reuniones de negocios mal disimuladas. Nadie le preguntaba cómo estaba. Nadie se interesaba por su salud, por su cansancio, por su silencio cada vez más prolongado. Y cuando cumplió 60 años, rodeado de lujos, entendió algo que lo dejó despierto muchas noches. No sabía si su familia lo amaba a él o a lo que él podía pagar. La idea nació una madrugada, mientras miraba el techo de su habitación enorme y perfectamente fría. ¿Qué pasaría si dejara de ser rico? ¿Quién seguiría a su lado? ¿Quién lo buscaría? ¿Quién se preocuparía de verdad? No fue una idea impulsiva. Fue una decisión calculada, dolorosa y necesaria. Durante los 3 meses siguientes, Esteban desapareció del mundo que había creado. Fingió haber perdido todo en una estafa financiera internacional. Los titulares hicieron el trabajo por él. Colapso histórico. Imperio destruido. El fin de una era. Sus abogados, comprados por la mentira, sellaron la historia. Solo 2 personas conocían la verdad: su médico y un viejo asesor legal que le debía más lealtad que dinero. Esteban se dejó crecer la barba, cambió su forma de caminar, aprendió a bajar la mirada, vendió relojes que valían más que una casa para sobrevivir sin llamar la atención. Vivió en habitaciones pequeñas, comió en bares donde nadie sabía su nombre y descubrió algo brutal: cuando no tienes nada, te vuelves invisible. La gente no te mira, te esquiva, te atraviesa con los ojos como si fueras parte del paisaje. Mientras tanto, observaba a su familia desde lejos, a través de informes fríos. Su esposa no lo buscó, no denunció su desaparición. Se reunió con abogados para proteger lo que quedara. Sus hijos discutían entre ellos, no por él, sino por herencias que creían perdidas. Nadie preguntó dónde estaba Esteban Rivas, solo qué quedaba de Esteban Rivas. Y entonces llegó el día. La mansión brillaba como siempre. Luces, música, copas de cristal
invitados importantes, una celebración lujosa organizada en su honor. Esteban llegó caminando. Nadie lo esperaba, nadie lo reconoció, y eso era exactamente lo que necesitaba para ver la verdad con sus propios ojos. Si esta historia te está atrapando y quieres saber qué hará la familia cuando descubra quién es realmente ese hombre al que están a punto de humillar, dale like ahora mismo y suscríbete al canal, porque lo que viene después es todavía más impactante. La noticia de la supuesta ruina de Esteban Rivas cayó sobre su familia como una bomba, pero no provocó lágrimas ni búsquedas desesperadas. Provocó cálculos, fríos, rápidos, precisos. Marina fue la primera en reaccionar. No preguntó dónde estaba su marido. No llamó a hospitales ni a la policía. No mostró preocupación alguna por su paradero. En su mente, Esteban ya era pasado. Lo urgente era el presente, proteger su estilo de vida. Pasó horas encerrada en su despacho, hablando con abogados, revisando documentos, preguntando qué bienes estaban a su nombre y cuáles podían ponerse a salvo antes de que aparecieran los acreedores. Cada llamada era una negociación, cada gesto una maniobra defensiva. En ningún momento pronunció su nombre con miedo, solo con fastidio. Para ella, Esteban no era un hombre desaparecido. Era un problema financiero que debía resolverse cuanto antes. Sus hijos siguieron el mismo camino, cada uno a su manera. El mayor, Andrés, siempre se había visto a sí mismo como el heredero natural del imperio. Nunca trabajó de verdad. Tenía un cargo importante en la empresa, un despacho enorme y un sueldo que no correspondía con su esfuerzo. Cuando supo que todo se había perdido, reaccionó con furia. No por su padre, por el dinero. Gritó, golpeó la mesa, culpó a Esteban por haber arruinado el futuro de todos. Llamó a sus propios abogados para preguntar si existía alguna forma legal de quedarse con algo, lo que fuera. Incluso insinuó que tal vez convenía declarar a su padre legalmente muerto para acelerar ciertos procesos. Nunca preguntó si estaba vivo. El segundo hijo, Héctor, fue distinto solo en apariencia. Más callado, más calculador. Tenía negocios propios financiados casi en su totalidad por Esteban. Restaurantes, inversiones fallidas, proyectos que sobrevivían únicamente porque su padre los rescataba una y otra vez. Cuando el dinero desapareció, el pánico lo invadió. No sabía trabajar sin red. No sabía caer sin ayuda. Llamó a su madre, a su hermano, a contactos influyentes, buscando un salvavidas. Nadie se lo dio. Y aún así, jamás pensó en buscar a su padre. Pensó en salvarse él. Desde una habitación pequeña, con una cama dura y paredes desconchadas, Esteban leía los informes con una calma que no sentía. Cada línea confirmaba lo que temía. Cada decisión de su familia lo alejaba un poco más de la imagen que había construido en su mente durante años. El hombre poderoso, respetado, rodeado de gente, estaba solo. Más solo que nunca. Solo una persona reaccionó de manera diferente. Clara, su hija menor, la que siempre había sido la complicada. La que rechazó trabajar en la empresa familiar. La que eligió estudiar, esforzarse y vivir con lo justo. Cuando se enteró de la desaparición de su padre, no pensó en dinero. Pensó en él. En el hombre silencioso que nunca sabía cómo expresar cariño, pero que la había mirado con orgullo el día que se graduó. Clara empezó a buscarlo. Llamó a hospitales, recorrió barrios, habló con conocidos. Usó cada día libre para caminar por calles que jamás había pisado. Mostraba una foto antigua, preguntaba, insistía. Nadie le daba respuestas claras, pero ella no se rendía. Mientras su familia lo daba por perdido, Clara se negaba a aceptarlo. Esteban la observaba desde lejos, con el corazón encogido. No intervenía. No se rebelaba. Sabía que esta era la parte más dura del experimento, pero también la más necesaria. Durante esos meses aprendió algo más. La bondad no siempre viene de quienes tienen más. Un camarero le regalaba café cuando veía su mirada cansada.
Una mujer desconocida le ofreció un abrigo una noche fría. Personas que no sabían quién era, que no esperaban nada a cambio. Pequeños gestos que lo golpeaban más fuerte que cualquier traición. Mientras tanto, en la mansión, los preparativos para su cumpleaños seguían adelante. Marina decidió que la fiesta se haría de todos modos, no como celebración, sino como demostración. Una forma de decirle al mundo que la familia Rivas seguía en pie, que no necesitaban a Esteban, que el apellido aún tenía peso. Esteban leyó esa decisión con una mezcla de tristeza y claridad absoluta. Ese día, supo que la prueba estaba llegando a su final, que la verdad ya no podía esconderse mucho más. Y ahora te pregunto a ti, si lo perdieras todo de un día para otro, ¿quién crees que se quedaría a tu lado de verdad? Escríbelo en los comentarios, porque lo que Esteban estaba a punto de descubrir, cara a cara, cambiaría su vida para siempre. Esteban Rivas dejó de contar los días cuando entendió que el tiempo ya no se medía igual para alguien que no tenía nada. Las mañanas comenzaban temprano, no por disciplina, sino por frío. El cuerpo se despertaba antes que la mente. El silencio de la habitación alquilada pesaba más que cualquier ruido de la ciudad. Un colchón fino, una mesa coja, una ventana que no cerraba bien. Ese era ahora su mundo. Salía a la calle sin rumbo fijo. Caminaba despacio, observando. Antes, la gente se apartaba para dejarlo pasar. Ahora, lo esquivaban como si fuera un obstáculo incómodo. Descubrió que la pobreza no siempre duele por la falta de dinero, sino por la forma en que te borra de la existencia de los demás. Nadie preguntaba su nombre. Nadie lo miraba a los ojos. Era solo otro hombre mayor, cansado, prescindible. Y aún así, fue en ese anonimato donde empezó a entender cosas que jamás había visto desde la cima. Una mañana, mientras temblaba esperando que abriera un bar, el dueño lo invitó a entrar y le sirvió un café sin cobrarle nada. No hubo preguntas, solo un gesto simple, humano. Otro día, una mujer mayor le habló durante 10 minutos en una parada de autobús, contándole su vida como si lo conociera de siempre. Esos momentos, pequeños y silenciosos, lo desarmaban más que cualquier traición de sangre. Por las noches, Esteban leía los informes sobre su familia con una mezcla de resignación y claridad. Marina ya hablaba abiertamente de cerrar un capítulo. Planeaba su vida sin él como si nunca hubiera existido algo más que un contrato conveniente. Andrés se quejaba de que el apellido Rivas ya no abría las mismas puertas. Héctor pedía préstamos desesperados, intentando mantener una fachada que se caía a pedazos. Y Clara seguía buscando. La vio una tarde desde lejos. Estaba en una calle estrecha, preguntando en una tienda pequeña. Esteban se quedó inmóvil, escondido tras un escaparate. La vio salir con los ojos cansados, pero decididos. En ese instante, sintió una mezcla de orgullo y culpa que le cerró el pecho. Podía detener todo ahí mismo. Podía decir su nombre, abrazarla. Pero no lo hizo. Necesitaba llegar hasta el final. Mientras tanto, la fiesta se acercaba. La mansión volvía a llenarse de proveedores, flores caras, listas de invitados importantes. Marina daba órdenes con precisión mecánica. Sonreía frente a los espejos. Practicaba una tristeza elegante, medida. Para ella, la celebración era una declaración de poder, una forma de demostrar que nada la había afectado realmente. Esteban decidió que ya había aprendido suficiente. 3 meses habían bastado para desnudar verdades que llevaban décadas escondidas. La noche antes de su cumpleaños, se miró al espejo del baño público donde se lavó la cara con agua fría. La barba canosa, las arrugas marcadas, los ojos cansados. No era el hombre que aparecía en revistas. Era alguien distinto, más lúcido, más solo, más real. Caminó hacia la mansión al atardecer. Cada paso pesaba. No por miedo, sino por certeza. Sabía exactamente lo que iba a encontrar. Los autos de lujo alineados, la música suave, las risas ensayadas. El mundo que había construido seguía ahí,
sin él. Cuando llegó a la reja, el guardia lo miró con desconfianza. Esteban dijo que estaba invitado. El hombre rió, llamó a refuerzos. En segundos, ya no era un invitado incómodo. Era un problema. Desde dentro, las miradas comenzaron a girarse. Andrés fue el primero en salir, irritado por la interrupción. Miró a Esteban como se mira algo sucio en el suelo. Ordenó que lo sacaran de inmediato. Dijo que era una vergüenza, que no arruinara la imagen de la familia. Héctor apareció después. Sugirió llamar a la policía. Insinuó que era un estafador buscando dinero fácil. Marina salió por último. Lo observó de arriba abajo, con una mueca de desprecio elegante. Dijo que aquello era una broma cruel, que alguien estaba intentando arruinar la noche, y pidió que lo desaparecieran rápido, antes de que los invitados vieran el espectáculo. Esteban no dijo una palabra. Quería escuchar. Quería ver hasta dónde eran capaces de llegar. Y entonces, entre los autos caros y las luces brillantes, apareció Clara. Llegó tarde, sin saber del caos. Vio al hombre rodeado por seguridad. Vio a su madre y a sus hermanos dando órdenes. Y algo invisible pero poderoso, la hizo avanzar sin pensar. Lo miró a los ojos. Y en ese instante, todo cambió. Clara se abrió paso entre los guardias sin pedir permiso. No gritó. No explicó nada. Simplemente avanzó con el corazón golpeándole el pecho como si quisiera escapar antes que ella. El hombre frente a la reja levantó la mirada cuando la vio acercarse. Sus ojos se encontraron por una fracción de segundo. Y fue suficiente. Clara se quedó inmóvil. No fue la barba. No fue la ropa sucia ni la manta gastada. Fueron los ojos. Esa forma particular de mirar, serena incluso en medio del caos, la misma que había visto toda su vida cuando su padre escuchaba en silencio, cuando evaluaba, cuando decidía. El mundo alrededor desapareció. Las voces, la música, los murmullos de los invitados dejaron de existir. «Papá», susurró, casi sin aire. El silencio que cayó fue brutal, denso, cortante. Los guardias se miraron entre sí, confundidos. Marina palideció de inmediato, como si la sangre hubiera huido de su rostro. Andrés dio un paso atrás, negando con la cabeza. Héctor abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Nadie entendía qué estaba ocurriendo, pero todos sentían que algo irreversible acababa de suceder. Clara avanzó los últimos pasos y abrazó a Esteban con una fuerza que sorprendió a todos. No le importó la ropa sucia, ni las miradas, ni las cámaras que ya empezaban a asomarse. Lo abrazó como se abraza a alguien que se creyó perdido para siempre. Lloró sin contenerse, no de alivio, de rabia, de amor, de cansancio acumulado. «Te estuve buscando», dijo entre sollozos. Nadie más lo hizo. Nadie. Esteban cerró los ojos. Por primera vez en meses, dejó de sostener el peso solo. Le devolvió el abrazo, lento, firme, como si necesitara confirmar que aquello era real. En ese instante, supo que todo había valido la pena. Marina reaccionó al fin. «Esto es una locura», dijo, recuperando su tono frío. «Clara, suéltalo. Está intentando engañarnos. Esto es un espectáculo». Esteban levantó la cabeza despacio. Su voz no fue fuerte. No necesitó serlo. «No», dijo. «El espectáculo es este». Se apartó suavemente de su hija y miró a todos los presentes. A los invitados que lo habían aplaudido durante años. A los socios que lo habían llamado amigo. A su esposa. A sus hijos. «Soy Esteban Rivas». Un murmullo recorrió el jardín como una ola. Algunos rieron nerviosos. Otros sacaron el teléfono. Los más atentos comenzaron a unir las piezas. «Durante 3 meses», continuó, «viví como alguien sin nada, sin mi nombre, sin mi dinero, sin mi poder. Y durante esos 3 meses aprendí más de ustedes que en toda una vida de riqueza». Miró primero a Marina. «Tú no me buscaste ni un solo día. No preguntaste si estaba vivo. Solo preguntaste qué quedaba». Marina intentó hablar, pero Esteban no la dejó. «A mis hijos», dijo,
girándose hacia Andrés y Héctor. Solo les importó su herencia. Ni una llamada, ni una pregunta, ni una mínima duda. Los rostros de ambos se endurecieron. Andrés apretó los puños. Héctor bajó la mirada. Y ella, añadió, poniendo una mano sobre el hombro de Clara, fue la única que me buscó sin saber si encontraría algo, sin esperar nada a cambio. El silencio era absoluto. Esteban respiró hondo. Esta fiesta, miró alrededor, no es para celebrarme, es para despedirme, de una mentira, de una familia que confundió el amor con el dinero. Los guardias no sabían qué hacer. Los invitados empezaban a marcharse en silencio, incómodos, conscientes de estar presenciando algo demasiado real. Esteban dio media vuelta y caminó hacia la salida junto a Clara. Nadie intentó detenerlo. Detrás de ellos quedaba la mansión, las luces, la música que ya no sonaba igual, el mundo que había construido y que acababa de dejar atrás. Aún quedaba lo más difícil, las consecuencias. Las semanas posteriores a aquella noche no fueron tranquilas. No hubo reconciliaciones falsas ni conversaciones emotivas alrededor de una mesa elegante. Hubo decisiones, frías, definitivas, irreversibles. Esteban Rivas no volvió a la mansión, ni una sola vez. Al día siguiente de la fiesta, desde una oficina discreta y sin lujo, firmó documentos que llevaban meses preparados. No actuó con rabia, actuó con claridad, la misma claridad con la que había construido su imperio desde cero. Marina recibió los papeles del divorcio sin previo aviso. No hubo discusiones largas. Esteban fue preciso. Le aseguró estabilidad económica suficiente para no tener que trabajar jamás, pero nada más. Ninguna propiedad simbólica, ningún control, ninguna influencia. La mansión fue vendida a un fondo extranjero en cuestión de semanas. El lugar donde ella había planeado seguir viviendo como si nada hubiera pasado, dejó de pertenecerle para siempre. Marina intentó hablar con él, varias veces, no para pedir perdón, para negociar. Esteban la escuchó una sola vez. Luego le deseó suerte. Nada más. Andrés fue el siguiente. Esteban lo citó en una sala pequeña, sin asistentes ni abogados. Le explicó que ya no formaría parte de la empresa familiar, que su cargo había sido eliminado, que el sueldo que recibía sin merecerlo se había terminado. Le dejó un fondo limitado, bloqueado durante 2 años, con una sola condición: trabajar de verdad, sin usar el apellido como llave. Andrés reaccionó con furia. Amenazó con hablar con la prensa, con demandarlo, con destruir su reputación. Esteban no levantó la voz. El poder que crees tener, le dijo, solo existía mientras yo te lo prestaba. Héctor recibió una oportunidad distinta, no por favoritismo, sino porque había algo diferente en su mirada, algo parecido a vergüenza. Perdió todos los apoyos financieros. Sus negocios quebraron sin la red que los sostenía artificialmente. Aceptó un trabajo básico, por primera vez en su vida. No fue fácil, pero tampoco huyó. Esteban observó en silencio. No intervino. Esperó. Y Clara. Con Clara fue diferente desde el primer día. No habló de dinero. No habló de herencias. Hablaron de tiempo perdido, de silencios, de errores. Esteban le pidió perdón sin justificar nada. Clara no lo absolvió de inmediato, pero tampoco se fue. Se quedaron, caminaban juntos, cenaban sin prisa. Por primera vez se conocían de verdad. Esteban cambió su testamento, no como castigo, como consecuencia. Dejó la mayor parte de su patrimonio a Clara, con una condición clara: que siguiera siendo quien era, que no dejara su trabajo, que usara la riqueza como una herramienta, no como un refugio. Un año después, Esteban cumplió 61. No hubo fiesta, no hubo invitados importantes, no hubo fotógrafos, solo una casa sencilla en las montañas donde había nacido, una mesa de madera, 2 copas, y el sonido del viento entre los árboles. ¿Te arrepientes?,
Preguntó Clara mientras el sol se escondía. Esteban pensó unos segundos. No, respondió. Perderlo todo fue lo único que me permitió quedarme con lo único que importaba. Miró el paisaje en silencio. Ya no necesitaba demostrar nada, ni comprar afecto, ni sostener apariencias. Había aprendido que el dinero revela, no crea, que la lealtad no se hereda, y que a veces, para encontrar la verdad, hay que estar dispuesto a caminar como si no fueras nadie. Si esta historia te hizo reflexionar, dale like y suscríbete al canal. Aquí seguimos contando historias que muestran lo que el dinero no puede comprar.